Buenas noches, queridos suscriptores. Seguimos con el curso de CCNA en su versión 7 y vemos el penúltimo video de ACL. En este video terminamos lo que es la teoría de ACL para centrarnos ya en el último video, que será hacer la práctica de Packet Tracer, donde se ven y se conjugan todas las configuraciones que hemos visto. Así que comencemos. A manera de recordatorio, antes de entrar a ver lo que es una ACL extendida, debemos de recordar, vamos a poner la pluma, que existen dos tipos de ACL. Las ACLs que hemos estado viendo son las ACL estándar. Las ACL estándar permiten o deniegan paquetes basados únicamente en la dirección IP de origen. Y vamos a comenzar a ver lo que es la configuración de la ACL extendida. Las ACLs extendidas permiten o deniegan paquetes basados en la dirección IP, tanto de origen como de destino, el tipo de protocolo, el puerto, ya sea UDP o TCP, ya sea en el origen o en el destino. ¿Dónde colocamos la ACL o las ACLs? Cada ACL se debe colocar donde tenga más impacto en la eficiencia. Las ACL extendidas deben ubicarse lo más cerca posible del origen del tráfico que se desea filtrar. Las ACL estándar deben aplicarse lo más cerca posible del destino. Todo esto ya lo vimos en presentaciones anteriores, pero no está de más recordar. Las ACL estándar yo las aplico lo más cerca posible del destino. Si quiero aplicar una ACL a la red 192.168.10, para que no llegue a la red 192.168.31, lo debo de aplicar en la interfaz Giga 001. ¿Por qué? Como solo filtra en direcciones IPs de origen, si yo lo aplico en cualquiera de estas interfaces, lo que estoy haciendo es denegando el tráfico, así sea válido, que vaya a las otras redes, incluyendo a esta red si lo coloco aquí. Las ACLs, vamos a cambiar de color. Las ACLs extendidas se colocan lo más cerca posible del origen. Si yo quisiera filtrar paquetes que salen o entran a esta interfaz, a esta red, yo lo debo colocar aquí, en la interfaz más cerca del origen. ¿Por qué? Porque así evito que el tráfico viaje por toda la red. Al igual, va a ser denegado por una ACL de este lado. Entonces, ¿para qué hacer que todo el tráfico viaje y sature mi red si lo puedo filtrar en la interfaz más cercana? Y ahora sí, entramos a la configuración de las ACLs extendidas. Las ACLs extendidas proporcionan un mayor rango de control. Pueden filtrar por dirección de origen, dirección de destino y protocolo. Es decir, IP, TCP, UDP y EICMP. Y número de puerto. ¿Cómo se configuran las ACLs extendidas? Ya vimos que hay ACLs extendidas numeradas y nombradas, al igual que ACLs estándar numeradas y nombradas. ¿Cómo se configura una ACL numerada? La lógica de los comandos es la siguiente. Colocamos access list, colocamos el número de la access list, esto lo vamos a poner entre paréntesis, y colocamos un comentario si le quisiéramos colocar un comentario. Luego ya de colocar el nombre, procedemos a la creación de la access list. Colocamos access list, el número de access list, colocamos si se deniega o se permite el tráfico, luego colocamos el protocolo, que puede ser ISMP, puede ser UDP, puede ser TCP o puede ser IP. Siempre la primera dirección IP es la de origen, con su máscara Wildcard.
procedemos a colocar la dirección IP de destino y colocamos el puerto o protocolo que queremos bloquear. En una ACL extendida nombrada es muy similar, con la diferencia de que el comentario o remark lo hacemos en una línea separada. Porque en la nombrada no hay inconveniente o no hay confusión entre el número y el comentario. En cambio, en la ACL extendida nombrada, sí. Y de ahí es lo mismo. Colocamos, solo que en vez de colocar access list number, ya el nombre, si se dan cuenta, aquí en la ACL extendida numerada, seguimos en el mismo prompt, router config. Mientras que en la ACL extendida por nombre, nos vamos o ingresamos a la configuración de esta ACL. Entonces colocamos deny, permit, el protocolo, que viene siendo lo mismo, la máscara wildcard, la IP de destino y el puerto. Y esta es la configuración que se utiliza. Vamos a borrar todo. Por si le quieres tomar una captura de pantalla a cómo se configura una ACL extendida. Vamos a ver unos ejemplos. Las ACLs extendidas se pueden filtrar por protocolo, por número de puerto, y para ver las opciones utilizamos el signo de pregunta. Para obtener ayuda al ingresar una entrada de control de acceso complejo, los 4 protocolos resaltados son las opciones más populares. Aquí vemos que estamos creando una ACL, Access List 100, pero no sabemos qué protocolo, en este caso, qué protocolo vamos a utilizar. Entonces, si colocamos el signo de pregunta, nos da el protocolo que podemos utilizar. Vamos a ver esto a nivel de Packet Tracer, que es un poco más limitado que un equipo real, pero solo nos va a servir únicamente para comprender. Vamos a poner un router. Vamos a esperar que el router encienda. Y vamos a ver la configuración. Si le ponemos Access List 100 permit, que es así como viene el ejemplo, Access List 100 permit, y vemos qué protocolo podemos utilizar. Como los más populares o los que soporta Packet Tracer son IP, TCP, UDP e ISMP. Vamos a ver primero el protocolo ISMP. ICMP. Colocamos cualquier origen, cualquier destino. Y vemos de que podemos seleccionar todas estas opciones que queremos permitir o denegar en el protocolo ISMP. Que regresen los PIN, que pueda detectar tiempo muerto, ojos inalcanzable, que todos esos mensajes puedan regresar o puedan salir de vuelta. Vamos a ver otro, vamos a ver permit, le vamos a poner IP, todos los orígenes, todos los destinos y vemos que podemos utilizar. Esta parte nunca la he utilizado, sería de investigar un poco. La parte que más he utilizado es la parte de TCP y la parte de UDP. Permit, colocamos TCP a todos los orígenes, todos los destinos. Y aquí nos salen varias opciones que nosotros podemos configurar. Si nosotros colocamos EQ, esto nos indica que tiene que hacer match con el puerto que nosotros estamos colocando. Esto quiere decir que si yo le coloco aquí Access List 100 permite que permita TCP ANI
y le coloco EQ y le coloco el puerto, puerto 22, yo le estoy diciendo que permita todo a todos lados de lo que es SSH. El puerto tiene que coincidir. Asimismo tenemos la palabra establecida. Esto quiere decir de que si yo configuro una ACL con esta característica, voy a permitir que el tráfico que salga de esa interfaz y regrese de internet pueda ingresar a mi red interna. Eso lo vamos a ver posteriormente. Si le pongo GT, indica que tengo que hacer coincidir los paquetes, o voy a permitir o denegar los paquetes mayores al puerto que yo estoy configurando. Si yo configuro el puerto número 20, voy a permitir el puerto 21, 22, 23, 24 y todos los que sean mayores. Si configuro la ACL con LT, lo que indica que yo voy a permitir o denegar los puertos menores. Si configuro el puerto 50, voy a permitir el puerto 49 hacia abajo. La palabra o la variante NEC lo que hace es permitir o denegar todo lo que no está identificado o no está nombrado en el puerto. Un ejemplo, yo pongo el puerto 443 que es HTTPS, le voy a indicar de que permita o deniegue todo, es solo que permita o deniegue todo lo que no esté en el puerto 443. Cuando utilizamos la variante precedence, aquí lo que estamos haciendo se podría decir que es un tipo de filtrado, o la palabra exacta sería un tipo de calidad de servicio. Porque lo que podemos hacer es que los paquetes con una precedencia más alta tengan mayor prioridad que los paquetes con una precedencia más baja. Pero esto no se mira en CCNA. Y el rango, podemos permitir o denegar un rango de puertos específicos. Siguiendo con el ejemplo, aquí ya tenemos Access List 100, Permit, TCP a todos los orígenes, a todos los destinos, que sea igual. Y aquí tenemos una lista que Packet Tracer no la soporta, de todo lo que podemos, o los puertos o servicios que podemos colocar. Servicio de DNS, que es el puerto 53. FTP, el FTP Data es el que realiza la conexión, el de FTP. El POP3, el SMTP para comunicación entre servidores de correo. El Telnet y el HTTP, que es lo que vimos a nivel de Cisco. Las ACLs extendidas, como ya indicamos, pueden filtrar en diferentes opciones de número de puerto y nombre de puerto. Aquí vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo se configura una ACL 100 extendida para filtrar el tráfico HTTP. La primera entrada de control de acceso, o ACE, utiliza el nombre de puerto www. La segunda ACE utiliza el número de puerto 80. Ambas ACE logran exactamente el mismo resultado. Podemos colocar Access List 100 que permita el protocolo TCP a cualquier origen, cualquier destino que sea igual al tráfico www. Que si lo trasladamos a puerto sería el puerto 80. Hace exactamente lo mismo. Y podemos hacer lo mismo con otros puertos. En este ejemplo tomamos el puerto 22. La configuración de número de puerto es necesaria cuando no aparece un nombre de protocolo específico como SSH. Aquí tenemos que colocar SSH, que es el 22, o HTTPS, número de puerto 443, como se muestra en el siguiente ejemplo. Yo prefiero poner número de puerto. Y aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo, la ACL
permite que el tráfico HTTP y HTTPS de la red 192.168.10 vaya a cualquier destino. La ACL extendida se puede aplicar en varias ubicaciones. Sin embargo, normalmente se aplica cerca del origen, como ya lo vimos. Aquí, la ACL 110 se aplica en forma de entrada o in en la interfaz R1 GB 000. Entonces, creamos una ACL list 110, que permita el protocolo TCP. Y aquí ponemos la dirección IP de origen, ponemos a cualquier destino y ponemos que solo permita el tráfico a internet, que el www es el HTTP. Y como no hay como colocar el HTTPS a nivel de nomenclatura o nombre, se podría decir, colocamos el puerto. Venimos, colocamos que va a ser tráfico de entrada en la interfaz donde está mi red 192.168.10. Colocamos el comando IP Access Group y colocamos el número de ACL que va a ser de entrada. TCP también puede realizar servicios básicos de firewall con estado usando la palabra clave establecido. La palabra clave establecido permite que el tráfico interno salga de la red privada interna y permite que el tráfico de respuesta devuelva en la red privada interna. O sea que el tráfico que yo genero de aquí hacia internet, el tráfico de respuesta yo lo voy a permitir, independientemente de que tenga configuradas ACLs. Se deniega el tráfico que se genera por un host externo. En cambio, si un host externo intenta establecer conexión, esta se deniega. E intenta comunicarse con un host interno. Aquí vamos a ver la configuración. Dice, la ACL 120 está configurada para permitir solo devolver el tráfico web a los hosts internos. Y a continuación, la ACL se aplica de forma saliente en la interfaz R1 GB01. El comando show access list muestra que los hosts internos están accediendo a los recursos web seguros desde internet. Aquí vemos los contadores donde podemos ver todas las coincidencias que se han establecido. Si el segmento TCP que regresa tiene los bytes ACK o de restablecimiento RST, esto se mira más que todo en CCNP, establecidos que indican que el paquete pertenece a una conexión existente, se produce una coincidencia TCP. Y aquí lo vamos a ver ya todo junto. Por eso es que no me detuve tanto a explicar esta parte. Vemos de que hay una access list 100 que está permitiendo solo la navegación de la red 10, que en este caso sería toda esta red 10, y permite la navegación HTTP y permite la navegación HTTPS. Y lo estamos configurando en la interfaz Giga 000. Nos vamos a la interfaz y le decimos que el tráfico va a ser de entrada. ¿Por qué? Porque mi dirección IP de origen es la red 10 y mi destino es cualquier red, que en este caso sería internet. Entonces el tráfico va a venir y va a ingresar a esta interfaz, por lo cual es interfaz de entrada. Ahora, el tráfico que regresa, vamos a cambiar, el tráfico que vuelve de internet, vamos a crear otra ACL, sería Access List 120. Vamos a indicar que permita TCP de cualquier origen, porque el origen es internet y puede ser muy amplio. Hacia el destino, ¿qué destino? La red 10. Y le colocamos la palabra establecido, para que solo el tráfico que sea respuesta de mi tráfico interno pueda pasar. Lo configuramos en la interfaz 001, en la misma interfaz. Y luego lo que hacemos es colocarlo como IP Access Group
le colocamos la ACL y lo ponemos de entrada. ¿Por qué de salida, perdón? ¿Por qué de salida? Porque está saliendo desde la interfaz. Ahora vimos las ACLs extendidas numeradas. Ahora vamos a ver las ACLs extendidas nombradas, o sea, con nombre. La asignación de nombres a las ACLs hace más fácil comprender su función. Para crear una ACL extendida con nombre, utilizamos el comando IP Access List Extender. En el ejemplo, creamos una ACL extendida con nombre llamada no FTP Access. Y el indicador cambia a modo de configuración de ACL extendida con nombre. Las sentencias de ACC se introducen en el modo de configuración de ACL extendido con nombre. Entonces venimos, colocamos la palabra IP Access List Extender y le colocamos el nombre. Colocamos IP Access List Extender, aquí en el ejemplo, estamos poniendo el nombre no FTP Access. Y vamos a ver un ejemplo. En esta topología a continuación se utiliza para demostrar la configuración y aplicación de dos ACLs IPv4 extendidas con nombre a una interfaz. Le vamos a colocar a una ACL surfing o navegación y browsing. Entonces, nuestra regla llamada surfing o nuestra ACL llamada surfing permitirá que solo el tráfico HTTP y HTTPS salga a Internet, que esta PC pueda navegar. Y el tráfico browsing permitirá devolver el tráfico web a los hosts internos, mientras que todo el resto del tráfico que sale de la interfaz R1 Giga00 está implícitamente denegada. Es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, con la diferencia que ahora se hará con ACLs extendidas nombradas, ya no numeradas. Aquí tenemos el ejemplo, dice la ACL de surfing permite el tráfico HTTP y HTTPS de los usuarios internos para que salgan a Internet. Venimos y colocamos Access List Extender, le colocamos el nombre, le colocamos un comentario, le decimos que permita el protocolo desde la IP de origen hacia cualquier destino y que sea igual a HTTP, y la de abajo que sea igual a HTTPS. Luego hacemos otra ACL que vamos a llamar Browsing. Le colocamos un comentario que permite el retorno del tráfico HTTP y HTTPS. Entonces esto permite, colocamos permit TCP de cualquier destino, de cualquier origen, perdón, porque viene de Internet, a cualquier destino, y la palabra establecido. Y luego ya nos venimos a la interfaz y colocamos el surfing de entrada porque es el que ingresa a la interfaz y el browsing de salida porque es el que sale hacia nuestra red interna, como lo vimos en el ejemplo anterior. Dice la ACL de surfing se aplica entrante y la ACL de browsing se aplica saliente. Una ACL extendida se puede editar utilizando un editor de texto. Esto también ya lo vimos, solo es como manera de recordatorio. Una ACL extendida se puede editar utilizando un editor de texto cuando se requieren muchos cambios, o bien si la edición se aplica a una o dos ACs, se puede utilizar el número de secuencia. Por ejemplo, el número de secuencia AC10, que sería este, está incorrecto. De la ACL surf tiene una dirección de red IP de origen incorrecta. Entonces, ¿qué hacemos para modificarla? Le colocamos no y le colocamos el número de AC y luego la volvemos a crear. Esto no se puede hacer en ACLs estándar. En estándar tienes que borrar todo. ACLs numeradas, perdón. En las ACLs numeradas tienes que borrar todo. Solo lo puedes hacer en las ACLs nombradas. Luego vamos con un Show Access List podemos ver que se ha editado la ACL.
Todo esto ya lo vimos, es solo manera de recordatorio. Vamos a ver otro ejemplo de creación de ACL. Dice, se crearán dos ACLs extendidas con nombre Permit PC1 y Repli PC1. Esto permite el acceso TCP de PC1 a Internet, denegando todos los demás hosts de la red privada. Aquí vamos a permitir que solo el host 10 pueda sacar tráfico hacia Internet. Y el repli de PC1 va a devolver ese tráfico o la respuesta de ese tráfico. Si hubiera un equipo con punto 20, no dejará pasar el tráfico. Y aquí vemos el ejemplo. La ACL Permit PC1 permite el acceso TCP PC1, que es la dirección 1010, al tráfico FTP, que sería 2021, SSH, puerto 22, puerto Telnet, puerto 23, DNS, puerto 53, HTTP, puerto 80, HTTPS, puerto 443. Y luego Reply permite el tráfico de retorno. Permit TCP, cualquier origen hacia solo únicamente el host y la palabra establecido. La que saca el tráfico es entrada y la que lo devuelve es salida. El comando show IP interface se utiliza para verificar la ACL y que veamos si la ACL está aplicada de entrada o de salida. ¿Y qué ACL es? El comando show access list nos muestra todas las ACLs que nosotros tenemos configuradas. Se puede utilizar para confirmar que la ACL funciona como se espera. El comando muestra contadores específicos. Si nosotros generáramos tráfico, aquí tuviéramos contadores, como lo vimos aquí en esta imagen. Aquí están los contadores donde podemos ver que hay coincidencias en nuestras ACLs. El comando muestra contadores estadísticos que aumentan cada vez que se hace coincidir una ACE. Pero para poder ver los contadores tenemos que generar el tráfico para verificar el funcionamiento de la ACL. El comando showRunningConfig se puede utilizar para validar lo que se configuró y el comando también muestra las observaciones configuradas. Yo prefiero utilizar el comando showRunningConfig. Me gusta mucho. Y aquí podemos hacer un filtrado para que solo nos muestre en el comando showRunningConfig todo lo que tenga que ver con listas de acceso. Y señores, terminamos lo que es el tema de ACL. En el próximo video únicamente veremos la aplicación de todo lo que hemos aprendido de ACL en un único ejercicio. Así que muchas gracias por ver el video y saludos.